con literalmente toda la sede de la Defensoría del Pueblo. En aquel momento nosotros teníamos la responsabilidad de ser defensor del pueblo. Y recuerdo que de la Defensoría del Pueblo en Venezuela, sin excepción, fueron apedreadas, atacadas, incluyendo dos que fueron literalmente quemadas, destruidas, la sede de la delegación de la Defensoría del Pueblo en Carabobo y la del Estado Zulia, la de Maracaibo. En medio de toda esa acción violenta de grupos de extrema derecha, de sectores al margen de la ley, que a través de un lenguaje absolutamente delictivo buscaban, en medio de toda esta acción criminal, terroríficamente constituido, siendo electorales, a la historia de la ignominia en este país. La arma que simboliza esa acción nazi-fascista de ese sector de la extrema derecha, sin dudas, es Orlando Figuera. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su señora madre, que lo habían quemado vivo porque presuntamente, según le dijo a ella alguien, Orlando Figuera, cosa que era falsa, había y que robado un celular. Y que por eso, bueno, merecía ser quemado vivo. Lo golpearon, lo apuñalearon y le prendieron fuego, como hicieron con muchos otros venezolanos en distintas partes del país. Lamentablemente él estuvo agonizando desde el 20 de mayo y falleció el 3 de junio. De aquellas que participaron en ese abominable crimen, se logró identificar a Enzo Franchini Oliveros. Recordemos y veamos nuevamente su rostro. Aquí claramente se ve que el Ministerio Público solicita a España la extradición del asesino Enzo Franchini. Ahí se ve la cara de loco y de desquiciado, de psicópata, porque a sangre fría, repito, con un yesquero aparece en la fotografía quemando vivo a Enzo Franchini. Nosotros solicitamos entonces su aprehensión en octubre del año 2017 por los delitos de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo. Quiero recordar, para que veamos en secuencia, la solicitud de orden de aprehensión. Eso fue público, fue notorio, fue comunicacional, para que no hubiese impunidad. Nosotros solicitamos a las autoridades competentes, ¿verdad?, esa orden de aprehensión, la cual fue acordada. En ese mismo camino de hacer justicia, el 10 de junio del año 2019, vean esto, ¿no?, luego de solicitar la orden de aprehensión respectiva, Enzo Franchini fue detenido en España con motivo de la alerta roja solicitada por este Ministerio Público. El 15 de junio, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia número 155, declaró procedente la solicitud de extradición activa de este ciudadano. Podemos aquí ver también ese resultado, es decir, todo se cumplió al pie de la letra, sin ningún tipo, repito, de dilación o ningún tipo de error procesal. Fue cumpliéndose todo al pie de la letra para que efectivamente hubiese justicia en este caso que conmocionó a la sociedad venezolana. Quiero destacar que posterior a todo este esfuerzo, luego de procedimientos internos el 5 de junio del año 2020, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, a través del auto dictado por la sección primera, declaró procedente en vía judicial la extradición del ciudadano Enzo Franchini a Venezuela. Esto fue una gran victoria en ese momento del Ministerio Público, del sistema de justicia de Venezuela,
porque se logró demostrar que efectivamente este sujeto de Sofrancini era, como lo es, responsable del asesinato de Orlando Figuera. Y en ese sentido, y de manera lamentable, imagínense un ministerio público actuando así, es algo inconcebible. Calculemos que eso hubiera ocurrido en Venezuela, esto que estoy aquí describiendo, que en Venezuela, luego de que el Ministerio Público de España solicitara la extradición de un ciudadano de origen español que allá en Madrid hubiese quemado vivo a un compatriota del español. Venga, calculen esto, venga los tribunales penales venezolanos, autoricen la extradición y de pronto entonces el Ministerio Público apele y diga que no debe ser extraditado ese ciudadano español que ha quemado vivo en la, póngase usted, cerca de la Casa del Libro allá en España, supóngase que fue por ahí, a un ciudadano español. Y digamos entonces que no debe ser extraditado. Y la excusa, ¿saben cuál fue? De que supuestamente Sofrancini se le podía violar sus derechos humanos en Venezuela. Vean esto, grave. ¿Cómo se instrumentaliza el tema de los derechos humanos a conveniencia? Siempre lo he denunciado, toda la vida. Porque si algo manejo como la palma de mi mano, académica, científicamente y militantemente, es el tema de los derechos humanos. Y sé desde los años 70 y 80 cómo se instrumentaliza, según sea el centro del poder respectivo, el tema de los derechos humanos. Vean lo que pasa en Gaza, ahora en Rafah. El exterminio irá a llegar a 50.000 personas. Y lo que ha habido son puro saludo a la bandera, porque no se ha detenido el exterminio, no se ha detenido. Que se pare alguien y lea algo, no ha detenido nada. Más bien la fuerza de acción terrorista del Estado de Israel contra Palestina ha crecido. Y están así desde octubre, noviembre del año pasado. Allí sí no vale hablar de derechos humanos para los organismos internacionales y para los países. Vean ustedes, a Venezuela le crearon que si un grupo de Lima, 66 países declararon títere presidente a un sujeto que sacó 5.000 votos allá en un circuito en La Guaira, y el mundo entero lo proclamó, y las organizaciones internacionales igual. Alguien que no fue votado para ese cargo. Entonces yo pregunto, y vuelvo al tema, ¿qué han hecho, qué hacen esos organismos internacionales que tienen tanto poder de veto, de incluso tomar medidas que van desde el bloqueo aéreo y naval contra una nación que cometa actos terroristas, criminales contra un pueblo indefenso? Boicot económico, todo eso son acciones que pueden tomar, no solo leer un papel, pero ni un país lo ha hecho y por lo visto no lo hará. Más bien amenazan a quienes hemos denunciado la acción terrorista criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, al cual se le ha violado el 100% de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces vean, en el caso del asesino Enzo Francini, yo no sé qué fiscalía será esa la que hay en España, pero esa fiscalía agarró y dijo, no, apelamos la solicitud de extradición aprobada por la audiencia española, porque se pudieran violarle los derechos humanos a un asesino como este si lo extraditamos a Venezuela. Y los derechos humanos de Orlando Figuera, pregunto yo, asesinado, agonizó un mes, quemado vivo todo su cuerpo, solo por caminar en una plaza y equivocarse de ruta y encontrarse una banda de mercenarios fascistas que al verlo
solamente por su color de piel, por ser moreno, y venir y que supuestamente con una franela roja lo condenaron a muerte. Entonces, allí sí, vale son los derechos humanos de esos franchinos. Pero los derechos humanos, vuelvo a mostrar esta foto, de verdad, porque no podemos olvidarla, señores. Aquí no puede haber memoria corta. ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, señores? ¿Ah? Y el asesino al lado, ahí véanlo. Todo a rajatabla con todo ese aspecto criminal impune. Entonces, el que es quemado vivo, a quien sus derechos humanos completamente, empezando por el derecho a la vida, que es el principal derecho, no se le respetó, no vale el derecho humano de Orlando Figueras. ¿Por qué? Bueno, porque es de clase social humilde, por ser moreno, por ser una persona de familia sencilla, simple, no vale. Esos franchinos, por su apellido, por su clase y casta social, pero ¿eso qué tiene que ver? Pregunto yo. Entonces, ¿no tiene derecho humano una persona humilde, sencilla, por tener un color de piel oscura, por vestirse una franela roja? No tiene derechos humanos. No hay que hacer justicia. Pero el que asesinó por ser blanco, de apellido extranjero, europeo, por ser abogado, poder pagar bufetes de abogado en España, a ese sí dijeron que no había que extraditarlo porque se le podía violar sus derechos humanos en Venezuela. Una barbaridad. Ellos ejercieron, el Ministerio Fiscal de la Defensa del asesino, un recurso de súplica. Imagínense este nombre, un recurso de súplica ante la decisión. Luego, en fecha 17 de septiembre del 2020, el mencionado pleno de la sala decidió revocar dicha resolución y por ende denegar la extradición tal como lo he explicado en detalle, argumentando que los derechos humanos del requerido estaban en riesgo por tratarse, vean esto tan grave, entre comillas, de un opositor. O sea, usted es un opositor, usted puede matar, usted puede acribillar, usted puede quemar vivo a quien quiera. Y legalmente, vean, le van a dar una impunidad, una patente de corso, un escudo, para que esté huyendo a un país, simple y llanamente viva un exilio dorado. Esto se dice y no se cree, esto pasa, créanme también, pasa la historia de, yo diría, los tratados más oscuros y terroríficos del derecho. Esta explicación que dio en su momento ante este recurso de súplica la audiencia española. Entonces, ya lo hemos dicho, está la doble moral con el tema de derechos humanos, el doble rasero. Ahora, nosotros no hemos dejado de actuar en torno a este caso y estamos emprendiendo nuevas acciones, un reimpulso de esta causa. Hemos designado a la Fiscalía 61 Nacional con competencia plena, la cual, tras una revisión exhaustiva de la causa, determinó que previo al hecho la víctima había tenido también altercados previos con personas que estaban en esa zona cometiendo actos delictivos, identificados como Ángel Sucre, alias El Chino, Keiber Hernández, Juber Rodríguez y Elio Carrasquel. Además, se establecieron vínculos de estos últimos con una persona también vinculada a los actos de violencia callejera en Altamira, quien fue señalado por la víctima en la prueba anticipada como una de las personas que propinó una puñalada como parte de las lesiones que le causaron luego la muerte. Es por ello que hemos solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra los ciudadanos anteriormente mencionados.
Ángel Daniel Sucrecova, Keiber José Hernández, Yuber Enrique Rodríguez Villa, Enrique Carrasquel Azócar, por los delitos de lesiones gravísimas y agavillamiento. Podemos ver en pantalla también esa solicitud hecha por el Ministerio Público. Es nueva y ahí está en avance para que todo el pueblo de Venezuela esté informado de esta actividad. Ya con este desarrollo en marcha esperamos que haya un momento de conciencia, de reflexión, tanto en las autoridades políticas del Estado del Reino de España como en las autoridades judiciales, y que entiendan que esto no puede olvidarse, no hay perdón ni olvido, no puede perdonarse, o sea, un derecho a súplica, ¿qué es eso? Suplicamos que el asesino que mató y quemó vivo a un ser humano inocente tenga simple y llanamente impunidad eterna. Eso no puede ser, eso no existe. Bueno, es volver entonces al código de Hammurabi. Ojo por ojo y diente por diente, no puede ser eso así. Ya se está hablando de incluso derechos humanos de quinta y de sexta generación, para que retrocedamos entonces a la época de las cavernas, donde todo se resolvía a punta de mandariazo, de puñalada, de quemar vivo personas, etcétera, ¿no? Lo que está haciendo el Estado de Israel en Rafah y en Gaza. No podemos aceptarlo. Igualmente quería referirme ya para terminar de un segundo caso que tiene que ver con la visita a Chile de una delegación oficial del Ministerio Público, la cual previamente fue informada al fiscal general de Chile una semana antes de la visita. Una delegación conformada por el director general contra delitos comunes del Ministerio Público, la cual está adscrita a las fiscalías que llevan el caso en Venezuela del asesinato de Ronald Ojeda, y del director del Ministerio Público encargado de asuntos internacionales y todo el tema de cooperación. En este caso, ellos acudieron hace unos días, apenas la última reunión fue el pasado viernes, para buscar llegar a la verdad, esclarecer lo concerniente a este caso que ha tomado giros totalmente inhóspitos, cada día más opacos, cada día más llenos de subjetividad, sin ningún aporte real que implique un respeto a la ciencia forense, a la criminalística, al proceso penal en curso. Se ha ido más bien revelando datos dispersos a cuentagotas, y aunque según la Fiscalía de Chile dice que se trata de una investigación reservada, la información circula en los medios de comunicación de ese país como que si entrasen los periodistas y revisaran lo que está haciendo el despacho fiscal. Pero por un lado dicen que es una reserva, pero ahí salen cosas impresionantemente públicas y comunicacionales que para nada le dan a esa investigación un carácter de reserva. Queremos dejar claro que el primer momento que tuvimos conocimiento de que la Fiscalía que investiga el caso había solicitado información a nuestra institución, nos pusimos a trabajar para darle respuesta. Así, el 23 de abril contestamos de manera inmediata a una primera solicitud de cooperación interinstitucional realizada el 9 de abril. Luego se nos remitió dos ampliaciones de esta primera solicitud, las cuales igualmente fueron contestadas de manera oportuna el 29 de mayo. También se contestó una solicitud de asistencia mutua en materia penal remitida el 15 de abril. Las mismas fueron
contestadas días después. Así que el Ministerio Público de Venezuela ha cumplido a cabalidad lo establecido en los estatutos, los reglamentos de la AIAM, la Asociación Iberoamericana de Fiscalía y Ministerio Público. Hemos cumplido a cabalidad. Nadie puede negar lo contrario, en este caso y en otros. Entonces no cabe duda en decir bajo ningún supuesto que se debe entender que nuestra institución no ha cooperado con la Fiscalía que investiga el caso. No lo pueden decir, no lo han dicho porque tenemos las pruebas documentadas, selladas, recibidas, todas. Pero queriendo avanzar en el esclarecimiento del hecho, habida cuenta de los saltos de garrocha que ha dado la justicia chilena, cuando, por un lado, inicialmente dice que fue un ajuste de cuentas, el lamentable crimen de Ronald Ojeda, ocurrido en Chile entre personas vinculadas, dijeron ellos incluso a una banda delictiva, de la cual dieron a entender que el propio Ronald Ojeda pertenecía a la misma. El salto de garrocha luego lo dan, incluso comprometiendo al propio gobierno chileno a dar declaraciones infundadas, diciendo que ya no era esa la línea de investigación, sino que la línea de investigación era que presuntamente, sin mostrar un solo medio de prueba, había sido dicho crimen auspiciado desde Venezuela con una banda criminal, incluso tenían que tener autoridades gubernamentales. Entonces, en vista de la gravedad de esos hechos ocurridos y de la participación en los mismos de presuntos ciudadanos venezolanos, procedimos a abrir una investigación propia para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile y para iniciar las pesquisas que nos permitieran dar con los presuntos coautores del hecho. Por este motivo, con la finalidad de recabar información que permita dar con el paradero de los implicados que han sido identificados, enviamos a Chile, como dije, a los dos directores anteriormente mencionados. Nos comunicamos con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez el jueves 23 de mayo, informando, como ya lo dije anteriormente, de esta visita y de sus intenciones. Asimismo, le enviamos una carta ratificando nuestro interés en coadyuvar al esclarecimiento del caso del homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Para ello solicitamos que la comisión sostuviera, solo solicitamos por escrito, sostuviera reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, así como el fiscal de la causa, el abogado de la familia, los investigadores que tienen asignado el caso en la Policía de Investigaciones, los familiares de Ojeda y el único detenido del caso. Al final, nuestra delegación fue recibida literalmente no por el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, tampoco por los fiscales que llevan el caso, y yo tengo aquí una teoría, una tesis que voy a referir, sino el director de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional de Chile, que literalmente actuó al estilo de una canción de una famosa artista, sordo, ciego y mudo, no dijo nada. O sea, fue una reunión literalmente invisible, como decir, bueno, sí, aquí estoy acá, pero no aportó nada, a diferencia de lo que el Ministerio Público venezolano, ante los requerimientos de la Fiscalía chilena, sí ha hecho. Creemos que aunque esa reunión pudo haber tenido algunos visos de productividad por la formalidad para llenar un protocolo, para precisar los mecanismos de cooperación, poco aporta al esclarecimiento del caso.
puesto que no estaban ni los fiscales que llevan el caso conversando con los directores nuestros, ni el propio fiscal general de Chile. Al no brindarnos acceso al expediente ni permitirnos conversar con el fiscal del caso, la Fiscalía de Chile demostró que pueda brindar nuestra institución para esclarecer y dar con los involucrados. La realidad vale más que cualquier teoría, cualquier suposición. Consideramos que la Fiscalía de Chile debe cumplir con su compromiso de cooperación internacional. Haciendo nuestro país, que desde el año pasado ha respondido, oigan bien, el Ministerio Público de Venezuela ha respondido más de 80 solicitudes de cooperación interinstitucional y cartas rogatorias provenientes de la Fiscalía de Chile. No hay correspondencia entonces en esa llamada cooperación interinstitucional que debiera haber entre ambas fiscalías. Como nuestra delegación informó en esa reunión, hemos enviado una solicitud de asistencia penal mutua, requiriendo datos claves para avanzar en la localización de los presuntos implicados que han sido identificados y que permitan además avanzar en la identificación de quién o quienes ordenaron este homicidio. A nosotros nos ha preocupado, y lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la utilización política que se ha hecho en este caso. Hay además demasiadas preguntas por ser respondidas y las cuales han sido totalmente omitidas. Por ejemplo, oído el tambor con estas preguntas que nos hemos hecho. ¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país por pasos ilegales? Eso ya se ha difundido hasta en audio. ¿Por qué? ¿Acaso en Chile opera de que alguien con condición de refugiado entre y salga cuando le da la gana de manera ilegal? Eso no existe en los tratados internacionales. ¿Por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿Por qué? Repito, ¿por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿Será que era eso el profeso? ¿Por qué el fiscal Barros, vinculó al Tren de Aragua y luego afirmó que era una operación muy distinta a lo que hace esta organización? Por tamaño, modus operandi y resultado. Primero dijo una cosa, luego él mismo se desmintió diciendo otra cosa. Él califica que la operación, por su organización, tamaño y modus operandi y resultado, debió haber sido una macrobanda. Yo pudiera también decir, y es una teoría ahora, que debería ser una línea de investigación, que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos. Tomándole la palabra al fiscal Barros, ¿verdad? Por su tamaño, modo operandi y resultado, debería entonces, como línea de investigación, estudiarse si efectivamente en el asesinato de Ronald Ojeda, para politizarlo, para instrumentalizar una campaña de ataque contra el Estado venezolano, participaron agentes de inteligencia extranjeros con agentes de inteligencia o de seguridad policial chilenos. ¿Por qué Chile, a través de sus canales oficiales policiales o de la Fiscalía, no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos que dicen ellos estarían en Venezuela? Dicen, es como lanzar, tirar la piedra y esconder la mano. Para el Ministerio Público, visto lo ocurrido con esta, repito, visita oficial de dos directores, de los cuales
el director general contra delitos comunes tiene adscrito las fiscalías en Venezuela que llevan el caso, acompañado del director de Asuntos Internacionales en materia de cooperación de nuestro Ministerio Público. Visto la falta de cooperación, en este caso de las autoridades chilenas, más bien nosotros, por lo que hemos recogido de medios, se incomodaron de esa visita. En vez de alegrarse, oye, mira, aquí vamos a hacer la cooperación, vamos a esclarecer el hecho, hubo incomodidad, inquietud. Había una calma tensa mientras nuestros funcionarios buscaban recabar la información correspondiente. Entonces podemos concluir por todo lo que hemos ido narrando acá, que eso, sin lugar a dudas, fue una operación de falsa bandera. El asesinato de Ronald Ojeda. Una operación de falsa bandera. En este contexto, lanzamos esta tesis de que quienes están detuvieron como móvil eso que acabo de decir. También se le da como lugar común la frase de falso positivo. Efectivamente, hubo un móvil de politizar el asesinato, pero no es el que se ha estado parando los medios chilenos y que la Fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar. Consideramos que el homicidio de Ojeda tiene un objetivo: enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad, que no tiene nada que ver con casualidad. Recordemos que apenas unos minutos de haber ocurrido el secuestro de Ojeda, se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quienes serían los autores del secuestro. En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países. Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho. Nuestros directores ratificaron ante sus homólogos chilenos la disposición de cooperar. Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite, pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida. Es clave esto, la solicitud de asistencia penal internacional, tener acceso al expediente, tener acceso a las actas, poder entrevistar a los familiares, poder entrevistar a los testigos, poder reunirse con los fiscales. Repito, esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile. Para concluir, quiero aclarar algo que ha venido diciendo desde Chile sin ninguna base jurídica, que si los sospechosos fueran detenidos en Venezuela, podrían ser extraditados a Chile. De tratarse de ciudadanos venezolanos, esa posibilidad es completamente imposible por tratarse de una prohibición constitucional, pero ellos hacen alaraca de ello para, me imagino, repito, seguir instrumentalizando una propaganda en contra del Estado venezolano. Venezuela no extradita a sus nacionales desde la aprobación de la Constitución de 1999, de la cual fuimos a mucha honra parte como redactor, en mi condición en ese momento de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Y eso fue un debate muy importante que tuvo unanimidad en su aprobación, que Venezuela no extradita a sus nacionales. Así que, de ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá en base a la evidencia recabada por la Fiscalía de Chile, que, por cierto, vuelvo y repito, no entregó absolutamente nada. Explíquenme entonces si supuestamente tenían esos avances, dieron ruedas de prensa, salieron incluso comunicados oficiales y todo lo demás. ¿Por qué?
van 2 directores como comitiva oficial previamente anunciada, una semana antes, vía telefónica, vía de una carta oficial, porque no actuaron en base a la reciprocidad de entregar la información correspondiente para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Entonces nosotros tenemos ahora que abrir una línea de investigación, que es la que acabo de decir. Fue una operación de falsa bandera, un falso positivo, donde pudieran estar involucrados agentes de inteligencia al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos, incluso vinculadas, como lo dijo inicialmente la Fiscalía chilena, a mafias que operan delictivamente dentro del territorio chileno. Tienen entonces la palabra la justicia chilena para que se haga efectiva la cooperación internacional que nosotros necesitamos para esclarecer este hecho. Muchas gracias. Ahora del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek Williams.